Buenos días, buenas tardes o buenas noches para las personas que nos escuchan. Es un placer para mí llegar hasta ustedes. Si es la primera vez que nos escuchan, es un gusto darles la bienvenida a este podcast cristiano Luminares en el Mundo, un espacio para compartir la palabra del Señor y otros temas muy interesantes para la juventud cristiana y también para aquellos jóvenes que necesitan del Señor. Como siempre, en el día de hoy traemos un tema bastante interesante y lo presentamos delante de Dios para que Él sea quien ponga palabras que puedan edificar sus vidas. Como les dije, en el día de hoy vamos a compartir un tema muy importante, quizás desde una perspectiva no muy profunda o profesional, pero sí en un lenguaje bastante sencillo para que todos podamos entender e identificar si estamos viviendo una situación relacionada. Hoy hablaremos acerca de la ansiedad. La ansiedad es una condición que afecta nuestra salud mental y es más común de lo que pensamos. En su generalidad, los jóvenes no solemos prestarle tanta atención a las condiciones relacionadas con nuestra salud mental, pero podemos ver cómo si estas no son tratadas a tiempo, pueden desencadenar muchas consecuencias negativas que pueden afectar terriblemente nuestras áreas de desarrollo y desempeño, tanto personal como profesional. Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 260 millones de personas que sufren trastornos de ansiedad. Especialmente, gran parte de estas personas son jóvenes y adultos mayores. Lamentablemente, la salud mental es un tema que es manejado con mucho temor y con mucha desinformación. Y es importante que nosotros en el día de hoy podamos ver un poquito acerca de qué es la ansiedad, cómo debe ser abordada en el aspecto profesional y espiritual y sobre todo qué herramientas nos brinda la palabra de Dios para poder lidiar con ella. La ansiedad es descrita como una respuesta biológica que presenta una persona ante situaciones que considera peligrosas dentro de los parámetros regulares. Ahora bien, cuando esta respuesta se convierte en algo excesivo y nos ponemos a malinterpretar exageradamente alguna situación, puede que estemos cayendo en algún trastorno de ansiedad. Según el DSM, en su versión 5, la ansiedad es definida como un trastorno que está asociado con el miedo, la tensión, el estrés y otros factores, pero puede presentar síntomas muy variados e inespecíficos. Otros autores la consideran como una emoción, otros como una condición, pero en general se considera como un trastorno que afecta negativamente nuestra salud mental. Como dije anteriormente, es una respuesta anticipada de nuestro cuerpo, pero si se convierte en algo muy constante en la que pensamos a sentir miedo, a pensar demasiado acerca de una situación, a imaginarnos los peores escenarios o incluso a somatizar de manera que sentimos punzadas en el corazón, sudamos excesivamente o nos quedamos en silencio por un largo tiempo porque nos sentimos asustados, entonces puede que estemos viviendo situaciones de ansiedad. Es importante destacar que hay situaciones en las que es completamente normal sentir ansiedad, pero también existen situaciones, o mejor podemos decir, factores de riesgo que influyen en que una persona desarrolle lo que es un trastorno de ansiedad. Puede ser una situación personal, familiar, un trauma que no fue tratado a tiempo, un cambio de ambiente, el manejo del estrés o incluso el no saber cómo enfrentar una situación. Por ejemplo, en una ocasión a mí me tocó enfrentar una situación sobre la que yo no tenía control, como la mayoría de las cosas que nos pasan, y me resultó un poquito difícil para mí aceptar esta situación al desconocer el futuro y esto me causaba muchísima ansiedad. Ahora bien, yo pude recurrir a la palabra de Dios y entender que el Señor tenía cuidado de mí y tenía cuidado de mi futuro y que a pesar de los pronósticos desastrosos y negativos que yo tenga hoy, el Señor siempre va a estar pendiente de mí y me va a ayudar a sobrellevar la situación. En fin, son muchos los factores que pueden influir en el que alguien tenga ansiedad, pero las consecuencias pueden ser catastróficas,
ya que muchas veces cuando las personas están pasando por situaciones de ansiedad, se inhiben un poco y se limitan a socializar o a conversar con alguien acerca de lo que les está pasando, y eso hace mucho más difícil que puedan encontrar la ayuda correcta. En mi caso, simplemente era una situación que me generaba ansiedad, y puede que sea algo bastante sencillo en lo que yo encontré solución, me autoaconsejé, fui a la palabra de Dios. Pero en la mayoría de los casos, cuando ya hay un trastorno de ansiedad, es necesario que la persona busque ayuda profesional. Un profesional de la salud mental que esté capacitado para escucharle, para entender la situación y sobre todo para brindarle estrategias que le ayuden a superar estas dificultades. Ahora bien, puedes iniciar por algo básico y es compartir con alguien cercano acerca de lo que te está pasando, cuáles podrían ser las posibles causas que desencadenan tu ansiedad. Es importante siempre tener a alguien que te escuche, que te anime, que te motive a superar esa situación. Pero en caso de que no tengas a nadie, yo te invito a hablar y a compartir esos sentimientos, esos miedos con alguien que siempre estará dispuesto a escucharte y a ser tu amigo. Y me refiero a Jesús. Basta con que tú creas que Él puede ayudarte y te esfuerces, y yo te aseguro que Él lo hará. Porque Él dice en su palabra, en 1 de Pedro 5:7, que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios sabe que hay muchísimas cosas que nos asustan, que nos causan ansiedad, pero por encima de ella, Él quiere que tú entiendas que no importa la complejidad de tu situación, Él siempre tiene cuidado de ti. En general, el sistema del mundo nos genera a nosotros los jóvenes mucha presión, nos produce temores, nos lleva a la ansiedad, y esto a su vez nos puede conducir al fracaso, a la desesperación e incluso nos puede llevar a la falta de fe. Pero Dios quiere que tú creas y confíes en que Él tiene cuidado de ti, en que Él tiene planes perfectos para ti. Que tú conozcas de su paz y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea la que guarde tu corazón y tus pensamientos. Generalmente cuando una persona está viviendo ansiedad suele tener muchos pensamientos negativos, pero en la palabra de Dios tú puedes encontrar respuesta y refugio para ti. El salmista David en el Salmo 119 en su versículo 38 expresa: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame con tu palabra. Sabemos que David fue un rey que enfrentó muchas malas situaciones. Fue perseguido, su propio hijo se levantó en contra de él, e incluso él llegó a pensar que algún día iba a morir en las manos de Saúl. Literalmente, él expresa que estaba en ansiedad. Pero por más impactante que sea la situación, quiero que te fijes que David decidió seguir confiando en el Señor y en su palabra. También Jesús en el Nuevo Testamento nos habla acerca del afán y la ansiedad. Hay gente que vive muy afanada por la comida, otros por la bebida, otros por las redes sociales, e incluso algunos hasta nos afanamos por el complacer a los demás. Pero en vez de esto, Jesús te invita en su palabra a que no te afanes por nada, que te enfoques en buscar el reino de Dios y su justicia, porque cuando te afanas no puedes ver los milagros de Dios en tu vida, no puedes escuchar su voz, no puedes sentir tu presencia. Es como si tu vista estuviera completamente nublada. La Biblia nos ofrece muchos otros ejemplos de personajes que atravesaron situaciones de estrés, depresión, hasta de ansiedad. Y a causa de estas situaciones, ellos clamaron a Dios. Vemos cómo Noemí perdió a su familia, se encontraba desamparada. Job perdió a sus hijos, aparte de eso perdió sus riquezas y tuvo que sufrir una enfermedad. Por otro lado, el profeta Elías andaba por ahí en una cueva deseando morirse, y ya me imagino a Jonás desesperado dentro de ese gran pez pidiéndole ayuda al Señor. Pero todos ellos pudieron salir de esa situación porque confiaron en Dios. Isaías 49:16 dice: He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida.
Eso significa que Dios constantemente nos mira. Él se preocupa por ti y por cada una de las situaciones que estás pasando. Él conoce el mínimo detalle de tu condición, pero Él también espera que tú le pidas ayuda y te acerques a Él. Finalmente, quiero que escuches lo que dice Hebreos 4:16, donde te dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Busca ayuda y acércate a Dios porque Él tiene el mejor refugio para ti. Si estás pasando por alguna situación de ansiedad, yo te invito a buscar ayuda profesional, pero sobre todo te invito a orar, a meditar en la palabra del Señor, a aprender cosas nuevas, a ver el lado positivo de la vida y sobre todo a descansar en Dios. Que Dios te bendiga y gracias por haberte quedado hasta el final. Recuerda, el Señor tiene cuidado de ti. Hasta una próxima entrega.